Trinchera de Rosas. Buen día, Trinchera de Rosas está en el aire gracias a Aporrea, Comuna Activa y Voces Libertarias. Agradecemos a las personas que nos han escrito al correo trincheraderosas@gmail.com y a aquellos que nos siguen a través del Twitter Trinchera de Rosa. Estamos aquí Rodolfo y Rosa Natalia. Buenos días. Por ahí debe andar una columna quizás en Aporrea o ya está en nuestro blog que se llama Un golpe de Estado sin resistencia de la población chavista. Vamos a tomar el tema de la posibilidad de golpe de Estado militar dentro de las filas del chavismo. Es decir, ¿qué escenario permitiría o permite o ya está permitiendo que ocurra un golpe de Estado militar? Pero no de derecha, sino con un discurso de izquierda. ¿Por qué vamos a analizar ese escenario? Bueno, porque hay como varios elementos en la coyuntura política que pensamos que es interesante analizar y siempre lo relacionamos con otros eventos históricos que nos da la posibilidad de hacer comparaciones. Bueno, el estudio de la historia haciendo estas comparaciones siempre es muy acertada, diría yo. Y también se ve, es decir, a un nivel escalofriante cómo la historia se repite en ciclos, ¿ves? Otra vez, líderes caídos, líderes asesinados, revoluciones truncadas, pero por suerte tiene la constante que es la lucha revolucionaria que nunca termina, pues. Tampoco, exacto. Entonces tiene su lado de luz allí. Y entre las primeras conclusiones que nosotros vamos a traer y que queremos que ustedes tengan en mente es que las dictaduras no se instauran si la población no las respalda. Es decir, hay un pensamiento de que las dictaduras se instalan porque llegó una cúpula militar y sacan un líder o lo secuestran o lo asesinan o bombardean un palacio de gobierno y se pusieron allí y bueno, reprimieron y bueno, la gente se asustó y listo. La teoría que nosotros traemos es que las dictaduras necesariamente requieren de un nivel de aceptación de la población. Es decir, que la población está exigiendo la llegada de la dictadura. Pero un nivel de aceptación y un nivel de represión altísimo también. Claro, pero... ¿Sabe? Bueno, pienso yo. Sí, pero como que la gente lo estuviera como pidiendo, pues hay como un sentimiento de que, bueno, alguien tiene que ponerle orden a esto, alguien tiene que ponerle coto al desorden, a esta situación que ya no se soporta. Digamos, está esa matriz de opinión rondando en el aire, sí, que incluso lleva y obliga a militares a hacer los golpes de Estado. Esa opinión es fabricada también, puede ser fabricada también. Esta mañana estaba yo escuchando la radio en el carro y puse, sí, voy cambiando las emisoras y casualmente cambiando los canales me consigo a que está hablando Capriles. Capriles habla de una visita que le hizo al Papa Francisco, una visita privada de 20 minutos y de allí sacó todo un discurso de que si él fuese quien estuviera en el gobierno y de cómo él atacaría los problemas que ellos pueden solucionar y que han creado. Además, sí, que han creado y todos los ataques que nos han hecho, ellos volverse la solución. Capriles sin querer va instalando también en la masa, en los humildes, el que lo esté escuchando en la radio, el sentimiento de que hay que poner un orden con otro tipo de gobierno. Lo que él no sabe es que él lleva agua al molino ajeno, porque ese discurso también cala en los militares, que dicen, bueno, si nosotros tenemos las armas, si nosotros tenemos la fuerza, si nosotros podemos pensar mejor que él porque somos bolivarianos, ¿por qué nosotros no mejor ponemos orden en todo esto? Entonces, cala en el radio escucha y cala también en el militar, que es un ser humano igual que todos nosotros, pues. Y utilizan las fuerzas y las instituciones más
más antiguas que hay, la iglesia y el ejército. Sí, fíjate que el discurso, eso que tú dices es muy importante. El discurso del orador de orden del 5 de julio, Padrino López, el Sí. general, comenzó su discurso diciendo, hay que darle gracias a Dios porque es el creador de todas las cosas. Entonces fíjate tú, se sintetiza esas dos organizaciones más antiguas de la historia del hombre, que son la iglesia y los militares. Ahora, nosotros queremos hacer una aclaratoria aquí, porque también hay algunas personas que nos han escrito diciendo que es que, bueno, que los militares están en muchas posiciones del gobierno y que están entrenados para ejercer algunos puestos con altísima capacidad técnica. Y nosotros estamos de acuerdo con eso. Es decir, nosotros no tenemos una fobia absurda al uniforme militar, ni a sus rituales, ni a sus desfiles, nada de eso, porque al fin y al cabo Chávez era un militar, y nosotros como civiles aceptamos a Chávez como nuestro comandante. Es decir, que nosotros no tenemos ningún tipo de reacción así involuntaria hacia los militares, para nada. Lo que nosotros estamos ratificando aquí en este artículo, que usted lo puede encontrar en el blog trincheraderosas.blogspot.com, es que esa fuerza militar, a través de la historia y en otros ejemplos muy cercanos geográficamente e incluso en el tiempo, demuestran que esa fuerza militar, si no está guiada por las ideas de la izquierda, del socialismo, deviene en regímenes de dictadura de derecha. En nuestro caso particular, hay un pensamiento general de que la Fuerza Armada es bolivariana. Nosotros también somos bolivarianos, nosotros civiles revolucionarios también somos bolivarianos, pero la doctrina bolivariana, sin los siguientes pensadores como Marx, como el Che, como Fidel, la doctrina bolivariana no nos da la solución del modelo económico que nos hace falta para ser antiimperialistas hoy día en el 2014. Entonces, sí, tienes que ser bolivariano, tienes que ser antiimperialista, pero si no te sigue el eslabón siguiente del pensamiento, que es de lo mejor que ha generado los seres humanos, que es el socialismo, primeramente estudiado por Marx y después aplicado por Lenin, por el Che, por Fidel. Si usted no da ese salto, el bolivarianismo perfectamente te sirve para hacer un gobierno de derecha. Entonces, nosotros analizamos el discurso que se dio el 5 de julio, efectivamente en líneas generales era un discurso a favor del gobierno, apoyando el gobierno, reafirmando la doctrina bolivariana, antiimperialista, pero no se mencionó para nada en esa propuesta de apoyo militar al gobierno el socialismo. Entonces, nosotros damos esa alerta, bueno, porque estamos en el deber de hacerlo, de que incluso en algunos trozos de ese discurso, el representante pues que estaba allí dando el discurso, Padrino López, deslindó la Fuerza Armada del partido, diciendo que el chavismo no era un partido político, sino una doctrina. También dijo que la unidad no iba a venir por arte de magia, es decir, que la unidad no es un cheque en blanco, pues, que la unidad de la Fuerza Armada con el gobierno no era un cheque en blanco. Él decía, y vamos a leer aquí textualmente lo que él dijo para que no queden dudas, ¿no? Ahora bien, para mantener y consolidar nuestra independencia es necesaria la unidad. Unidad y más unidad. Solo la unidad nos falta para completar la obra de nuestra regeneración. Ciertamente esta unidad no nos vendrá por prodigios divinos, sino por efectos sensibles y esfuerzos bien dirigidos. Cuando la conciencia revolucionaria es frágil, cuando los intereses individualistas se imponen, cuando el Estado se debilita, cuando los antivalores penetran las bases, nuestras bases de la juventud, surgen hombres y mujeres que vacilan, las opiniones se dividen, las pasiones las agitan
y los enemigos los animan para triunfar. Tengámoslo presente, ante una situación como esta, lo indicado por el Libertador en su última proclama tiene más vigencia que nunca. Cito: todos debéis trabajar por el bien inestimable de la Unión, los pueblos obedeciendo al actual gobierno para liberarse de la anarquía, los ministros del santuario dirigiendo sus oraciones al cielo y los militares empleando sus espadas en defensa de las garantías sociales. Entonces, fíjate, él ahí ratifica que la unidad, que sí, que unidad. Entonces él dice, cuando la conciencia revolucionaria es frágil, cuando los intereses individualistas se imponen, cuando los antivalores penetran las bases, entonces, él dice, harán lo que dicta el Libertador, que es liberarse de la anarquía, dirigir las oraciones al cielo. Ahí está. Y emplear las espadas en defensa de las garantías sociales. Ese no fue el centro de su discurso, pero lo dijo. Y lo dijo hacia el final y lo dijo leído. Es decir, eso iba preparado en ese discurso. Sí. Entonces está hablando de una unidad de la Fuerza Armada o de ese alto mando militar con el gobierno de Maduro, siempre y cuando eso no se acentúe. Una conciencia revolucionaria frágil, anarquismo, egoísmo, anarquía, es decir, él está poniendo allí un condicionamiento de esa unidad entre el alto mando militar y el gobierno actual. El otro punto, dijo que el chavismo no era un partido. Con eso, él deslinda la Fuerza Armada, toda esta situación que está ocurriendo dentro del PSUV, que llama a la discusión del modelo económico. Él está diciendo, bueno, a nosotros no nos interesa lo que estén discutiendo en ese partido, porque nosotros somos chavistas, que es nuestra doctrina y eso no es un partido. Quien tenga el poder de interpretar la doctrina va a tener el control. El poder del gobierno, claro. Correcto. Ahora bien, ¿por qué nosotros le ponemos ese título al artículo? Porque en realidad lo que nos interesa es decir, cómo dar un golpe de Estado que no tenga resistencia en la masa chavista. Porque cuando el golpe de Estado de Chávez del 11 de abril, la gente salió. Sí. La gente salió a defender, entonces no estaban dadas las condiciones para que la masa aceptara la dictadura, porque si hubiese estado, se instala Carmona y estuviéramos todavía con Carmona, pero las condiciones en la masa no daban para una dictadura. Ahora lo que estamos diciendo ahorita es, están dadas las condiciones en la masa para que un golpe militar de discurso pseudo revolucionario se instale. Eso es lo que estamos diciendo. Está pidiendo la gente orden, está la gente pidiendo control, está la gente pidiendo, oye, sí, que vengan unos chavistas un poco más fuertes. Ahora, entonces, la gente, ¿qué gente? La gente, el pueblo, el chavismo, que vota, y ese otro montón de gente que son ancianos y no se movilizan a la urna de votación, o todos esos jóvenes que son parte del chavismo también porque sus padres son chavistas. Digamos, hay una masa que se ha beneficiado también de todas las misiones, que ha estado atendida a través de la renta petrolera, que de una u otra forma son chavistas, pues. Esa gente de alguna forma tiene instalado en su inconsciente que qué bueno sería que vinieran unos militares a poner orden. Eso es lo que estamos planteando. Sí, ahora, sin saber lo terrible que eso sería, ¿no? Porque se la están jugando todas por todas y después que peligroso. Pero nosotros estamos diciendo que ese control, que esa rectificación, que todas esas cosas que haya que acomodar en este momento, tienen que hacerlo los hijos de Chávez, es decir, Maduro y su gobierno. Esa es, digamos, nuestra opinión. Esa rectificación, ese orden, esa mesura tiene que venir del gobierno que está ahorita. Sí. Porque si nosotros apostamos por unos militares, porque son también herederos de Chávez, oye, mira, eso es delicado. Y tenemos ejemplos, como por ejemplo el que está escrito allí en el artículo, que está en el blog trincheraderosas.blogspot.com, tenemos el ejemplo de Videla. Videla entró a la Casa Rosada sin disparar un tiro,
Claro, hubo protestas de algunos sectores de izquierda que después fueron desaparecidos, 30.000 desaparecidos. Pero ese país tiene millones de personas que aceptaron la dictadura de Videla y dijeron, por fin llegó alguien aquí a acabar con la inseguridad, igualito como acá. Por fin se van a acabar el desabastecimiento, que no era tal, es como ahorita, pues alguna cosa que tú vas a comprar y no hay, pero sí hay con qué comer y con qué bañarse, vivir, pues. Todo, digamos, no, claro. Nadie está pasando hambre. Igualito pasó en Argentina. Y cuando Videla entró a la Casa Rosada, por cierto, Perón tenía 1 año de muerto, era un líder carismático, la gente lo lloró, salió a la calle a acompañar sus restos. Bueno, como pasó con Chávez. Con Chávez, que hasta Evo se vino a exactamente acompañar. Y quien siguió el legado de Perón, que fue su esposa, Isabel, por supuesto no tenía el carisma que tenía Perón, no tenía la ascendencia sobre los militares y los sectores económicos, no tenía la ascendencia sobre la izquierda argentina que apoyaba a Perón. Y bueno, los militares dijeron, bueno, si la gente está pidiendo orden, o sea, casi que los militares fueron obligados a tomar el poder. Sí. Claro, están entrenados también para eso. Entonces, trajimos ese ejemplo como una alerta. ¿Y cuál es nuestra expectativa? Que las rectificaciones se den dentro del gobierno de Maduro. Que no necesitemos una dictadura militar con un discurso de izquierda que necesariamente después se va a convertir en un discurso de derecha. ¿Por qué? Porque ya estás amarrado con las transnacionales financieras del exterior, porque ya tienes una crisis económica importante producto de los errores que se han cometido este año de gobierno. Llamamos y damos esa alerta. La gente dice, bueno, pero ¿por qué ahora? Bueno, porque ahora es que se puede pensar en eso. Porque cuando ya tengas la dictadura encima, o sea, ¿para qué lo vas a analizar? Claro. Tienes que analizarlo antes. Esa es nuestra opinión, respetuosa siempre, como dijimos, de la organización militar, de su entrenamiento, de su capacidad de trabajar en equipo, siempre y cuando ese orden y esa capacidad esté guiada por las ideas de la izquierda. Si no, ya la historia tiene bastantes ejemplos de lo que ocurre. Claro, de seguir, es decir, ellos también son garantes de seguir los mandatos del comandante Chávez, con disciplina, como la gente del partido, como nosotros como chavistas, pues. Como fuerza organizada. Como fuerza organizada, ¿no? Y que él dejó las líneas. Chávez era un visionario. Chávez nos dejó una línea clara y dejó un equipo armado para resolver las eventualidades que nos venían a futuro, que él también las sabía. Y ahí tiene que alinearse todo el mundo, pues. Sí, bueno, y era el ejemplo de militar. Ajá. De izquierda. Sí, claro. Entonces, militares sí, pero de izquierda, con doctrina socialista, con teoría de lo mejor de los seres humanos que ha sido Marx, Che, Fidel. Entonces, orden, pero con las ideas del socialismo. Y después al final del artículo les decimos, hacemos una reflexión acerca de eso que a veces consideramos como orden, ¿no? Pareciera que cuando llamamos a la discusión interna del chavismo, eso es desorden, ¿no? Eso está bien, hay que hacerlo. Vamos a leer este último pedacito que es hasta filosófico. No nos dejemos engañar. El verdadero orden viene de la libertad socialista, donde los hombres pueden erguirse por encima del mercado, donde pueden planificar y regular su economía de la mano de sus trabajadores. El orden viene de sabernos dueños y partícipes de nuestras empresas, de saber que nuestros hijos no desaparecerán, que nuestras mujeres serán respetadas, que nuestros cuadros podrán discutir sin temor a ser castigados severamente. Ese es el orden, aparentemente caótico, aparentemente desordenado. Ese es el verdadero orden humano. Bueno, y así nos vamos a despedir. Bueno, escríbanos al correo trincheraderosas@gmail.com. Síganos por el Twitter, Trinchera de Rosas. Y bueno, nos escuchamos por aquí. Chao. Trinchera de Rosas.